Protestantismo anglicano y su escuela, Tallis y Taberner. Hola, profe. Bueno, pues le voy a hablar sobre el protestantismo anglicano y su escuela. Bueno, el protestantismo anglicano surge ya que se separa la Iglesia Católica de la de Inglaterra. Enrique VIII hace o crea una disputa de muchos años, ya que él quería pues seguir haciendo lo que se le pegara la gana y que no se lo impediera la Iglesia Católica. Pues él tenía 6 esposas y se quería divorciar, yo creo, de alguna, y pues quería seguir con su adulterio y cosas así que no permitía la Iglesia. Él crea el acta de supremacía real, en la cual se decreta que el rey está por encima de todo y de todos. Lo que diga el papa, lo que hagan en la iglesia, él está por encima de todo. En el siglo XVI se crea una nueva forma musical. Esta está hecha, es derivada del coral luterano. Y esta es llamada, se denomina el himno anglicano. Esto empieza desde el padre de Enrique VIII, Enrique VII, ya que él también estaba como en contra de seguir a la iglesia, no tanto como su hijo, pero sí no estaba tan de acuerdo de hacer todo lo que decía la iglesia. Y bueno, pues él crea esto y elige como canto de su liturgia un canto llamado Antehem. Ese significa himno. Este es muy parecido al motete, pero no es un motete. Sus características es que es a 4 voces. Y bueno, es una composición coral. Y bueno, pues esto es de lengua inglesa y también es conocida como himno de antifonía en lengua inglesa. Bueno, antes de proseguir quiero decir que es un himno. Un himno puede ser una representación de política, una melodía, una canción, una pieza musical, algo que es representativo a una nación o algún pensamiento, y en este caso a una religión. Bueno, pues ellos empezaron a hacer himnos. Estos himnos eran de carácter espiritual. Eran de pertenencia al reino de Dios y eran parecidos a un motete. Eran corales acompañados de voces o de solistas. Estos poco a poco fueron cambiando y poco a poco ya eran con instrumentación. En ese entonces se alternaban entre voces, solistas e instrumentación. Su polifonía no era tan grande, pero tampoco caía en una monodia. Y se caracterizaba que la forma en la que hacían los corales y la instrumentación era una forma adecuada y para que fueran considerados también como un arte. Y también tenían música profana. Su música profana era utilizada como un motete en el protestantismo anglicano. Eran unas piezas sencillas, pero no eran tan sencillas como las del calvinismo. Y tenían un cantus firmus y una textura polifónica sencilla. Bueno, pues ahora voy a hablar sobre 2 compositores importantes de esa época. El primero es Thomas Tallis. Él componía para las reinas y los reyes del siglo XVI. Él nació aproximadamente en 1505 y murió el 23 de noviembre de 1585. Él estuvo viviendo en Greenwich y él fue un compositor inglés que ocupa un lugar principal en las antologías de la música coral inglesa. Todavía se siguen escuchando algunas de sus composiciones, de las más importantes, que son 2. Esas 2 se llaman
Una se llama Spem in Alium y otra se llama If You Love Me. Estas dos son una de sus composiciones más importantes y pues las que más todavía se escuchan en estos tiempos. Él compuso motetes con textos en inglés y fue uno de los primeros compositores que compuso motetes con ese idioma. Sus obras tempranas han llegado hasta nosotros y son antifonías y son dedicadas a la Virgen María. Bueno, Thomas Tallis, además de ser un gran compositor, él junto con William Byrd en 1575 obtuvieron una patente para imprimir y publicar música. Esta fue la primera vez que se otorgó dicha patente. Y esto pues fue como wow, fue muy importante. Y bueno, también Thomas Tallis era un músico pragmático. En ese momento era cuando los reyes y las reinas estaban intercambiándose de religiones y esas cosas. Y él, para no tener como un conflicto, pues tocaba para todos y él no se metía en eso tanto de ser de una religión o de otra. Y bueno, por último, quiero hablar sobre John Kenneth Taverner, este compositor inglés. Él nació hacia 1490 en Inglaterra y murió el 15 de octubre de 1545 en Boston. Este compositor inglés es muy conocido por sus obras que son sagradas, su música pues religiosa. Su música representa la culminación de la polifonía inglesa. Esto es a principios del siglo XVI. Perdón. Y como había dicho, pues él es muy conocido por su extensa producción de música religiosa. Él seguía los pasos de los compositores que eran protestantes, aquellos que contribuían a enriquecer la música de reforma. Él era un músico partidario que seguía los pasos de Lutero. Él tenía mucho interés en Lutero, pero esto valió en 1528, cuando pues lo acusaron de que él había divulgado literatura reformista. Entonces en este momento él desaparece, ya no se sabe nada más de él. Pero de todas formas él fue un músico que destacó bastante durante su auge. Gracias a su música religiosa, tuvo 8 misas que fueron muy importantes. Estas no tenían Kyrie y estas eran muy destacadas por su contenido en su estructura, que era como muy sorprendente. Y bueno, la música de Taverner, que está impresa en Tudor Church Music, volúmenes 1 y 3, en 1923 a 1924. Esta muestra una variabilidad, una habilidad y un alcance de poder que representa como un clímax. Este clímax es muy parecido a la música inglesa anterior a la Reforma, y este incluye masas, por ejemplo, The Western Wind, algunos movimientos de masas, 3 Magnificats, un Te Deum y 28 motetes. Bueno, pues pienso que la música en sí de estos dos compositores es muy buena y nos aportó bastante. En especial, mi pieza favorita sobre alguno de los dos compositores es de Thomas Tallis y Salvator Mundi.
Y bueno, pues esto es todo por mi video y espero que le agrade. Bonita noche, buena madrugada.